nada, que aprendamos a vivir por Él y para Él. Aleluya. Efesios, el capítulo 1, vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Vamos a seguir entonces con el tema que hemos venido tratando. Efesios, el capítulo 1, el versículo 9, 10 y 11. Seguimos hablando acerca de Jesús y esta ya es la tercera parte. Amén. Seguimos hablando de Jesús y esta es la tercera parte. ¿Ya todos tienen donde leímos al iniciar? Amén. Dice así entonces: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Qué fue lo que Él se propuso en sí mismo? El versículo 10 nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y el versículo 11 dice: en Él. ¿Quién es Él? En Cristo, en Jesucristo, en Él, en quien asimismo tuvimos herencia. Aleluya. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Demos gloria al Señor. Nuevamente digamos gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, mis hermanos. Así que seguimos hablando acerca de Jesús. A la clase anterior o el tema anterior que vimos, dijimos que todos los títulos de Dios o los atributos absolutos de Dios también están en Cristo. Y no quiere decir que Jesucristo sea otro Dios, porque bíblicamente apenas hay un solo Dios, ¿cierto? Y en la conciencia de todo ser humano solamente hay un Dios. Bíblicamente los demás son diosecillos de pequeña, o son ídolos, porque lo que dice la Biblia es que los dioses de las naciones son ídolos. Así que todos los títulos y todos los atributos de Dios se aplican también al Señor Jesucristo. Dijimos que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y por eso lo que leímos aquí en el versículo 9, descubriéndonos el misterio. Porque para muchas personas es un misterio, ¿cierto? He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas de otras organizaciones y me dicen: no, es que no puede ser, no me cabe en mi mente. Me lo han dicho así textualmente. Pero es que esto es un misterio y el misterio debe revelarlo el mismo Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es Jehová, Jesús es el yo soy, Jesús es el Padre, Jesús, aleluya, es el Verbo también, y Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Así que hoy vamos a seguir con el tema. Y Dios, el Dios que conocemos, Dios que es Espíritu, porque la Biblia dice en San Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios el Padre, como le conocemos, o Dios el Espíritu, amén, estaba en Cristo. Amén. Estaba en Cristo, no con Cristo, porque con es estar a un lado, o sería otro ser, o estar en compañía. Estoy acompañando, o vengo a acompañarlo, vengo a ayudarle a hacer los milagros a él. No, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Eso está en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Quién estaba reconciliando al mundo? Dios. O sea, el Padre, Dios el Padre estaba reconciliando consigo mismo. Ahora, ¿cómo lo estaba reconciliando? En Cristo Jesús. Amén. Porque se necesitaba un cuerpo.
Se necesitaba una sangre preciosa, limpia, sin mancha. Se necesitaba un cordero que pagara por el pecado suyo y mío. Se necesitaba alguien que llevara el castigo. Y eso es lo que dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo. Amén. Entonces Dios estaba en Cristo. Aleluya. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Así que no son dos. Amén. Si usted quiere corroborarlo, San Juan el capítulo 10 y el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. No sé si ustedes recuerdan cuando uno va a hablar de otra persona y de uno primero menciona a la otra persona por respeto, ¿verdad? Entonces uno dice, me perdonan un ejemplo, Reinaldo y yo. Pero nunca se debe decir yo y Reinaldo. ¿Cierto que no? No está bien dicho. Aquí lo manejan así. Lo manejan de pronto por el translation, ¿cómo es? Sí, el translation. Al cambiar a hacer se me olvidó la palabra, a la traducción. Al hacer la traducción, entonces aparece así. Pero yo he hablado con algunos y me dicen, no, está correcto así, porque en inglés también es así. O sea, la otra persona y yo. Pero Jesucristo, ustedes saben que Dios, el Dios de dioses, el que conocemos, el todopoderoso, el Espíritu, el grande. Si alguien va a hablar de Dios, lo más correcto sería Dios y yo. ¿Cierto? Pero Jesucristo allí en San Juan 10:30 dice, yo y el Padre. Primero se pone Él. ¿Por qué creen ustedes que primero se pone Él? Porque Él es Dios. Porque está hablando de sí mismo. Porque Él es el primero y porque Él es el último. Amén. Entonces por eso dice, yo y el Padre uno somos. Ahí en San Juan 10:30 usted lo puede encontrar. Además, en el versículo 38 dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. No son dos seres, no son dos personas diferentes, es el mismo. El Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, si duda todavía, también dice el versículo así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Será que usted puede decir lo mismo, por ejemplo, de su papá? Usted puede ser muy parecido a su padre. Yo puedo ser muy parecido a mi padre. Pero yo no puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Porque somos diferentes. Desde la misma huella digital, desde el iris del ojo, desde el pabellón, somos totalmente diferentes. ¿Cierto? Somos dos personas diferentes. Pero el Señor Jesucristo, como Él es Dios, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre mora en mí. Y dice, Él hace las obras. Eso usted lo puede encontrar en San Juan, el capítulo 14, el versículo 9 y 10. Entonces, mire, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La naturaleza divina de Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. La naturaleza divina de Jesucristo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre. Y si no, usted mire San Mateo el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, cuando habla acerca del nacimiento de Jesucristo, empieza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, se encontró que estaba en embarazo, ¿cierto? Que había sido o que estaba en embarazo. ¿Y de quién estaba en embarazo? Del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces la naturaleza de Jesucristo es el Espíritu Santo. Si usted quiere mirar Gálatas el capítulo 4, el versículo 6 nos dice de la siguiente manera,
Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Así que la naturaleza de Jesucristo es el Espíritu Santo. Si queremos mirar más Biblia, Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 19, nos dice de la siguiente manera: porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Cristo. Amén. Así que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así que Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Padre, o que es el Espíritu de Dios. El Señor es el Espíritu, dice la Biblia, hablando del Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde encontramos eso entonces? Lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 17. El Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así que el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Jesús es aquel que está en el trono celestial. Amén. Si miramos Apocalipsis, el capítulo 1, y lo comparamos con Apocalipsis, el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Dios y el Cordero es el mismo ser. Cuando la Biblia habla del Cordero, se está refiriendo a Jesucristo. Amén. Porque Él es el Cordero que fue inmolado por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Entonces, si usted lee Apocalipsis 1, ahí le va a decir Él: yo soy el primero, yo soy el último. Amén. Juan lo vio. Es más, Juan oyó la voz y reconoció esa voz. Según cuando usted lee Apocalipsis 1, y él dice que la voz le habló, y él: esa voz yo la conozco. ¿Cómo no la va a conocer si estuvo recostado en el pecho del Señor aquí en la tierra? Amén. Él estaba allí y conocía muy bien esa voz, y dice que cuando se volvió, cayó como muerto. Así que cuando usted lee todo lo que es Apocalipsis 1 y lo compara con Apocalipsis 4, está hablando del mismo ser, que Dios y el Cordero es el mismo ser. Y también lo puede encontrar en Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 3 y el versículo 4. Aleluya. Así que Jesucristo es Dios. Por eso el versículo que leímos al iniciar: el Señor, Dios, el Padre, el Espíritu, se propuso en un misterio de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria de Dios, todo su poder, toda su autoridad, todo el proyecto, todo el plan, todo fue allí consumado y puesto en Jesús. Aleluya. Y por eso muchas personas ven, usted por ejemplo le dice: vamos a hablar de Dios, y ok, vamos a hablar de Dios y contentos. Pero usted les dice: vamos a hablar de Jesús, y cuando ya usted empieza a tocarle estos temas, ya ellos empiezan a decir: no es así, no, yo no lo creo así, yo no lo veo así. Y Jesucristo es la piedra en el zapato para muchas personas. Amén. Jesucristo es la piedra en el zapato para muchas personas. Pero gracias al Señor por su infinita misericordia, que a nosotros nos ha descubierto ese misterio. Un amén. Aleluya. Pero a nosotros sí nos ha descubierto el misterio que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Que ese niño o ese ser que estaba allí llamado Jesucristo no era un hombre solamente, sino que era Dios.
Amén. Era Dios manifestado en carne, el que estaba allí. Aleluya. Por eso muchos no lo reconocieron. Lo vieron como un hombre normal. Lo vieron normal, lo vieron como uno de ellos. Como a veces el mismo Señor Jesucristo lo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cierto? Fue allí a la tierra de ellos a hacer milagros y no, le dijeron: vete de aquí, vete de nuestros contornos. Y el Señor dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Lo vieron como un hermano de ellos, lo vieron como el hijo de José, lo vieron como el hijo de María. Ellos se preguntaron: pero este no es el hijo del carpintero. Así lo vieron. Pero sus ojos no fueron abiertos para ver que el que estaba allí era Dios. El que estaba sanando era Dios. El que estaba haciendo el milagro era Dios. El que estaba libertando a los cautivos de los demonios era Dios. Aleluya. El que estaba resucitando muertos era Dios. Aleluya. Porque ningún hombre puede hacer las cosas. Si usted lee San Juan el capítulo 14, él les dice: si no me creéis por lo que os digo, creedme por las obras que hago, porque nadie puede hacer las obras que yo hago si no estuviere Dios con él. ¿Cuándo usted ha visto un hombre resucitando a otro? ¿Cuándo usted ha visto un hombre diciéndole a otro: quedas libre de ese demonio? Así, por así. Eso no lo puede hacer nadie. Solamente Jesucristo, pero porque Él es Dios. Aleluya. Al llegar Jesús a cierta parte, salían los demonios y le decían: ¿por qué has venido a atormentarnos? Porque sabían quién era el que estaba allí. Los demonios sí lo reconocieron, pero el pueblo de Israel no lo reconoció. Así que gloria a Dios por esta revelación. Aleluya, gloria a Dios por esta revelación, que Él nos descubrió el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Dios en sí mismo se propuso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, en Jesucristo, en quien tuvimos herencia y tenemos herencia todavía. Si eres hijo de Jesucristo, tienes herencia. Y tu herencia trasciende al reino de los cielos, no solamente aquí en la tierra, trasciende hasta allá, hasta el reino de los cielos. Aleluya. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que Jesucristo es Dios. Aleluya. Así que vamos a dejar hasta allí por ahora, y si el Señor nos presta la vida, dentro de 8 días seguimos con el tema. Amén. Hablando de Jesucristo, porque hay mucho para hablar. Jesucristo es el tema predilecto nuestro. Jesucristo es el tema predilecto aquí en la palabra.